Bienvenidos una semana más a nuestro noticiero semanal de Radio Internacional de Noticias. La policía egipcia interviene para impedir que China argumentaron en Nueva York ante la Comisión. Como noticias nacionales presentamos Medio centenar de asociaciones pro vida han convocado a facilitar datos precisos al respecto a la... Terminaremos con noticias de la Santa Sede. El Vaticano recoge firmas para defender a no nacidos. de la Conferencia Episcopal Italiana. Bienvenidos una semana más a nuestro noticiario semanal de Radio HM. Hoy les saludamos Marian Samino y María Fra. Los políticos españoles pretenden convertir España en un campo de exterminio. El primer paso fue el aborto y ahora la eutanasia. En 1985 se despenalizó el aborto en España hasta la semana 14 de gestación y bajo 3 supuestos. Los que anunciaron que esta ley sería un coladero para el aborto libre y que el número de abortos en España crecería vertiginosamente fueron tachados de exagerados, antiprogresistas y mentirosos. Pero el tiempo les ha dado la razón y se han terminado cumpliendo todas sus predicciones. En realidad, según las investigaciones presentadas por el Instituto de Política Familiar, en poco más de 30 años se han asesinado más de 2 millones de seres humanos inocentes, sin contar los abortos realizados por medios farmacéuticos. Solo en el 2011, primer año completo de la ley AIDO, que estipuló el aborto libre hasta la semana 14, se produjeron 118.000 abortos. Y en la actualidad nos encontramos con que se asesinan 258 seres humanos cada día. La friolera de cadáveres por aborto asciende a una cifra similar a la población conjunta de las comunidades de Navarra, La Rioja y Cantabria. No obstante, el exterminio del pueblo español sigue su curso a pesar de que en España mueren más de los que nacen y de que esto es un gran problema para el sostenimiento de la sociedad. No van dirigidos a crear puestos de trabajo, mejorar el sistema de salud o subir las pensiones a los jubilados. Ahora lo importante es eliminar bajo el apelativo de muerte digna o muerte dulce a los enfermos más vulnerables. No sabemos por qué, parece que hay una competición entre los diferentes partidos para ver cuál de ellos se pone la medalla de haber conseguido la legalización de este crimen solapado en España, por supuesto financiado con fondos públicos. Por ese motivo, el Pleno del Congreso de los Diputados ha admitido a trámite la proposición de ley del Parlamento de Cataluña, que en esta ocasión sí se consideran españoles, de reforma del Código Penal para la despenalización de la eutanasia. PSOE, Podemos y PNV votaron a favor, mientras que el PP, UPN votaron en contra y Ciudadanos se abstuvo. Se da así el primer paso para el debate sobre una futura despenalización y regularización de la eutanasia, algo que el Congreso ya había rechazado hasta en 16 ocasiones. En contra de esta acción gubernamental, la Asamblea del Consejo General de Colegios de Médicos ha aprobado una declaración en la que se reafirma como profesión médica en su compromiso de servicio al ser humano y a la sociedad, así como el respeto a la vida humana, la dignidad de la persona y el cuidado de su salud. Recuerda que el Código de Deontología Médica establece que el médico nunca provocará intencionadamente, ni siquiera en caso de petición expresa por parte de este. Además, y según dicho código, el médico tiene la obligación de aplicar las medidas adecuadas para conseguir el bienestar del paciente, aun cuando de ello pueda derivarse un acortamiento de la vida, que no es lo mismo que matar al paciente o ayudarle a matarse. En este sentido, el gobierno español debería contemplar la posibilidad de incrementar los recursos y centros de cuidados paliativos que tan buen resultado dan allí donde se establecen. Una alternativa podría ser la de votar en referéndum el que los políticos cobren la mitad de su sueldo. Solo el del presidente de gobierno es de más de 80.000 euros anuales más gastos accesorios y suprimir las pagas vitalicias y otro tipo de compensaciones para utilizar estos fondos en la potenciación y mejora de cuidados paliativos a enfermos. La Conferencia Episcopal Española también se ha manifestado en contra, escribiendo un comunicado en el que expresa, entre otras cosas, que la proposición de ley sobre la eutanasia es todo un monumento a la insolidaridad y al descarte humano, que promueve un falso derecho y un corredor de la muerte voluntario, y que es llamativo que se quiera proponer una ley de eutanasia cuando no se ha legislado a nivel estatal sobre la instauración de los cuidados paliativos, así como la necesaria formación reglada de esta disciplina de altísimo valor científico y ético en el ámbito universitario y sanitario. Son precisamente estos cuidados los que son demandados ampliamente por la sociedad y por los profesionales sanitarios en particular. En Portugal, hace apenas un mes se rechazó esta misma propuesta de ley. Antonio Filipe, comunista que votó en contra, aludió a la codicia capitalista y denunció que en países donde ha sido aprobada se ha instalado un verdadero negocio internacional de la muerte anticipada. Comenzaremos con las noticias de interés internacional. Australia. Sacerdotes prefieren la cárcel antes que romper el secreto de confesión. Madagascar. Futuro cardenal denuncia invasión de extremistas musulmanes. Yemen. Salesiano indio. Vi el horror en Yemen. Debemos orar por la paz. Argentina. Médicos anuncian objeción de conciencia frente al proyecto de aborto. México. A pesar del peligro de la violencia, México continúa formando sacerdotes. Pasaremos después a las noticias nacionales.
Solicitan teléfono para denunciar delitos de odio a la fe. España registra número de nacimientos más bajo desde 1996. La Virgen de la Merced visitó a presos en Córdoba. Un niño dona 1.000 euros de sus regalos de primera comunión a los niños de Venezuela. Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede. Francisco. El aborto es lo mismo que hacían los nazis, pero con guantes blancos. El Papa alerta del control informativo por parte de gobiernos sin escrúpulos. El Papa dona 100.000 dólares para zonas afectadas por el volcán de fuego. Papa Francisco. La puerta está cerrada para el sacerdocio de mujeres. Francisco. El mundo necesita cristianos con un corazón de hijos. Australia del Sur ha aprobado una ley que amplía la obligación de informar a los sacerdotes que tienen conocimiento de actos de pedofilia, incluso si ello les obliga a romper el sello de la confesión. Tras una recomendación de la Comisión Real, otros estados están considerando también hacer cumplir dicha ley. Muchos sacerdotes rechazan la medida y afirman que no harán nada que viole sus creencias. El Estado nos exigirá a nosotros, como sacerdotes católicos, que cometamos lo que consideramos como el delito más grave, penado con excomunión, y no estoy dispuesto a hacerlo. Cuando el Estado intente intervenir en nuestra libertad religiosa y socave la esencia de lo que significa ser católico, resistiremos, manifestó el padre Michael Whelan. El sacerdote también expresó su preocupación sobre cómo harían cumplir tal ley y cómo las autoridades pueden llegar a saber si los sacerdotes están informando o no. Otros estados, como el gobierno de Nueva Gales del Sur, decidirán el próximo mes si implementan leyes similares. Creo que todas las jurisdicciones en Australia seguirán esa recomendación y espero que simplemente la Iglesia no la observe en ningún momento. El arzobispo de Toamasina, Monseñor Desiré Sarajazana, uno de los nuevos cardenales que creará el Papa Francisco este 28 de junio, en una entrevista concedida a la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, denunció: "El incremento del islamismo es palpable, es visible, es una invasión". El prelado indicó que con el dinero de países del Golfo y de Pakistán compran a la gente. Hay jóvenes que van a estudiar Arabia Saudí y que cuando regresan a Madagascar ejercen de imanes. Uno de los imanes era un antiguo seminarista. Ciertamente no ha dicho que lo que le atrajo era el dinero, pero esto ha ocurrido por la pobreza que reina aquí. Hay una verdadera presión, comentó. Entre 1 y 2 veces por semana, la compañía aérea Turkish Airlines trae grupos de musulmanes que se instalan en el país, incluso en pleno campo. No se sabe bien qué hacen allí, pero se instalan y no regresan a su país. La población es pobre, pero el país es rico e inmenso para 22 millones de habitantes, por lo que hay espacio para ellos, manifestó. El obispo expresó su preocupación porque este fenómeno todavía no es muy notorio, pero no se sabe qué traerá el futuro. Están empezando a instalarse y a medida que el número de fundamentalistas aumenta, uno se pregunta cuándo se mostrarán realmente como son, y eso verdaderamente nos inquieta. Señaló que los extremistas también dan dinero a las mujeres para que lleven el velo integral, el burka, en la calle, con el fin de dar visibilidad a la expansión del Islam en el país, y por la noche las mujeres vuelven a ponerse su ropa normal. El arzobispo de Toamasina aseguró que los obispos de Madagascar se han reunido en varias ocasiones con las autoridades para explicarles esta situación, pero no hacen nada, no hay más que hipocresía, y nos preguntamos si no estamos clamando en el desierto. Vi el horror de la guerra en Yemen. Debemos orar por la paz. El sufrimiento de la gente es inimaginable, manifestó el padre George, superior provincial de los salesianos en Bangalore, invitado a la celebración eucarística el 23 de junio para pedir por la paz en Yemen. Este sacerdote conoce bien Yemen, donde ha llevado a cabo su misión desde 2010. En el país árabe, las misioneras de la caridad administraban 4 parroquias en Sanaa, Taiz, Jodai y Adén. Él estaba en la iglesia de Taiz cuando el 4 de marzo de 2016, en medio de la escalada de la guerra, un grupo islamista raptó al padre Tom, su hermano, después liberado en septiembre de 2017, y masacraba a 4 monjas de la Madre Teresa en la casa para ancianos de Adén. De ese día trágico recuerda: la hermana Sally, la única superviviente de la masacre, me llamó por teléfono. Lloró y mientras tanto dijo que los cuerpos de 4 misioneras yacían en el suelo en el recinto de la casa, mientras que el padre Tom estaba perdido. En ese momento llamé inmediatamente a Monseñor Hinder, la Casa General de los Misioneros en Calcuta y la Casa Salesiana de la provincia de Bangalore, y les informé de lo sucedido. Más tarde alguien me dijo que al padre Tom se lo habían llevado. Dadas las condiciones peligrosas en el país, el 30 de marzo de 2016, el sacerdote abandonó la misión para regresar a la India y todavía espera regresar al servicio del pueblo yemení.
Las personas inocentes sufren de manera atroz, denunció. Esta es una guerra injusta. Recemos a Dios para que intervenga y traiga justicia y paz. La situación es muy seria. Las personas necesitan comida, agua, medicinas. Todo ha sido destruido. Según las últimas estimaciones, el conflicto ha causado más de 10.000 víctimas y en riesgo está la vida de al menos 250.000 personas más. A menos de una semana de la aprobación del proyecto de aborto en la Cámara de Diputados de Argentina, la totalidad de los médicos del Hospital Materno Neonatal de la provincia de Misiones anunciaron que invocarán la objeción de conciencia para no participar en estas prácticas. Después de 20 horas de discusión, el proyecto de aborto fue aprobado con 129 votos a favor, 125 en contra y una abstención. Ahora deberá ser enviado a la Cámara del Senado para ser debatido. Hasta el momento, la iniciativa permite el aborto libre hasta la semana 14 de gestación y hasta los 9 meses de embarazo en las causas de violación, riesgo de vida y salud de la madre e inviabilidad fetal. El proyecto de aborto permite a los profesionales objetar de conciencia de manera individual y por escrito. Sin embargo, no contempla la objeción de conciencia institucional. El gerente del centro asistencial, David Halak, confirmó la postura a favor de la vida de los médicos y dijo que esta determinación fue tomada hace 3 años cuando entró en vigencia el protocolo de aborto no punible para los casos de embarazo por violación. Para el gerente del Hospital Materno Neonatal, practicar el aborto es controversial, porque nosotros dirigimos un hospital que trae vida al mundo, que salva vidas, que lucha para sacar adelante un feto de 700 gramos con vida, y ahora vienen a pedirnos que hagamos el legrado. Asimismo, el profesional aseguró que muchos de los que hablaron en el Congreso deberían venir a un quirófano y ver cómo es una práctica de aborto en un embarazo de 13 semanas y opinar después. México es considerado uno de los países más peligrosos para un sacerdote. Desde hace 12 años han asesinado a 41 sacerdotes. Este año, en un mes, 3 sacerdotes perdieron la vida en México. Formar un sacerdote representa de 10 a 12 años de estudio en el seminario. Cuando uno de ellos es asesinado, es como talar un árbol que demoró años para crecer, afirmó el padre Omar Sotelo, director del Centro Católico Multimedial, un observatorio religioso mexicano. Esa violencia se refleja en el número de vocaciones. Hace algunos años que hay menos candidatos en el seminario. El miedo impide a estos jóvenes seguir su vocación, alertó el hermano Pedro Antonio Rivera Uribe, que estudia en el seminario de Chilapa. A pesar de eso, hay también jóvenes que encuentran su refugio en la iglesia para distanciarse de esos ambientes. Los seminaristas se enfrentan dificultades para visitar las comunidades rurales de su diócesis, debido a la guerra entre grupos de narcotraficantes rivales. En Nejapa, parroquia próxima de Chilapa, el padre John Seniondo desapareció durante varios meses hasta que su cuerpo fue encontrado en una fosa. El asesinato es tenido como retaliación de uno de los cárteles por la libertad de expresión del religioso. Pedro Uribe explicó que debido a la guerra de grupos rivales por el control del territorio, hay meses enteros en los cuales no podemos ir a algunas parroquias. A pesar del miedo, los seminaristas son hombres de fe y hace varios años se reúnen todas las tardes para rezar juntos delante del Santísimo Sacramento, implorando la paz. El Observatorio para la Libertad Religiosa ha planteado en la Oficina del Defensor del Pueblo la petición de crear un teléfono para víctimas de delitos de odio por sus creencias religiosas y que se investiguen los ataques a lugares de culto, que se han incrementado de 8 casos en 2014 a 42 en 2017. La presidenta María García ha presentado el informe Ataques a la libertad religiosa en España 2017, en la institución que dirige Francisco Fernández Marugán, y ha propuesto 4 medidas para proteger a víctimas de delitos de odio y los lugares de culto. Uno de los datos más preocupantes es que en 2017 los ataques a lugares de culto ascendieron a 44 frente a los 39 del año 2016, explicó García en el transcurso de la reunión. Además, la presidenta del observatorio ha propuesto a la institución que se investigue y, en su caso, se juzgue a los culpables de delitos de odio por motivos religiosos y que se sensibilice a la sociedad sobre la necesidad de respetar la libertad religiosa mediante campañas. García ha puesto de manifiesto que de los 166 casos de ataques a la libertad religiosa en 2017, un total de 128 se han dirigido contra los cristianos, de ellos 94 contra los católicos. Respecto a otras confesiones, ha detallado: cabe destacar que 16 de los ataques se han dirigido contra musulmanes y 10 han tenido como objetivo los judíos. Por último, 12 ataques pueden considerarse contrarios a todas las confesiones.
Según los datos de la encuesta sobre movimiento natural de la población, publicada el 19 de junio por el Instituto Nacional de Estadística, en el año 2017 España tuvo el número más bajo de nacimientos desde el año 1996, y la tasa de natalidad es la más reducida y se remonta a valores de 1975. Los datos publicados reflejan la pérdida de población en España, donde en 2017 murieron 31.245 personas más de las que nacieron. Por eso el presidente del Foro de la Familia, Ignacio García Juliá, destacó la urgencia de llegar a un gran pacto de Estado por la maternidad que involucre a toda la sociedad española y que haga frente a los desastrosos datos publicados por el INE sobre los movimientos de la población española en 2017. Los datos son contundentes. España se muere, y todos miran para otro lado o proponen parches. Es necesario operar, no quedarse en la superficie con nimiedades que ni siquiera cerrarán la herida, aseguró García Juliá en un comunicado. Señaló que la estadística deja claro que no se trata solo de un problema económico. La crisis ya no es excusa para justificar tan pocos nacimientos. Hay otros factores que debemos analizar, afirmó. Para el presidente del Foro de la Familia, no es casual que estas cifras coincidan con la caída en el número de matrimonios. El matrimonio indica un compromiso, una vocación de permanencia, un proyecto de futuro en común, por lo que es el espacio natural idóneo para el nacimiento y cuidado de los hijos. Se está fomentando una cultura del individualismo, de la búsqueda de los objetivos personales por encima de los demás y de las relaciones de usar y tirar. Este es uno de los principales puntos que se deben trabajar para revertir la situación, fomentar los matrimonios, educar en el compromiso, estimular la orientación familiar y no el divorcio como salida cómoda, subrayó. Los internos del Centro Penitenciario de Córdoba recibieron la visita de la Virgen de la Merced el sábado 16 de junio con motivo del 800 aniversario de la Orden Mercedaria. Además, participaron en una misa presidida por Monseñor Demetrio Fernández, que los animó a alcanzar una nueva vida que es la de vuestro espíritu. En este encuentro participaron unos 200 internos de diversos módulos de la prisión. El acto comenzó a primera hora de la mañana con el traslado de la imagen de manera privada al centro y su recibimiento por parte de los voluntarios de la Pastoral Penitenciaria y de internos que en los últimos meses han trabajado para preparar esta visita. Los mismos voluntarios han impartido a los internos unas catequesis preparatorias sobre los principales dogmas marianos, así como una específica sobre la advocación de la Virgen de la Merced. Monseñor Fernández recordó en la homilía que el Evangelio consiste en amar a Dios y al prójimo. La persona que tiene a Dios como Padre se acerca a Él, le reza, le alaba y le pide perdón por las cosas que haya hecho mal, porque todos somos pecadores, recordó el obispo. El prelado aseguró a los presos que la Virgen de la Merced viene para que se haga realidad en este lugar la redención de Jesucristo, tal y como lo presenta el Evangelio. Viene a traer la libertad del espíritu. Ella desea que seáis libres y que os unáis a una vida nueva. Por eso viene hasta este centro penitenciario para recordaros que aquí podéis alcanzar una nueva vida, que es la de vuestro espíritu, afirmó, y animó a que se acercaran a recibir el perdón de Dios a través de los sacerdotes, que os conceda la libertad interior y que no pase un día en el que no acudáis a la Virgen, animó. La solidaridad no entiende de edades. En ocasiones los más pequeños son los que más comprenden y se solidarizan con las injusticias. Este es uno de esos casos. Un niño valenciano ha dado una lección. Un pequeño de 9 años decidió que quería hacer algo por los más necesitados y pidió a su familia que no le hicieran regalos físicos con motivo de su comunión. Quería que sus amigos y familiares le dieran dinero para dárselo a una obra benéfica. Dicho y hecho. El pequeño recogió 1.000 euros entre todos los regalos que guardó a buen recaudo. El pasado 16 de junio, antes de misa de fin de curso de la parroquia Nuestra Señora de Montserrat de Picania, en Valencia, entregó el dinero con el fin de mejorar la vida de los niños más necesitados de Venezuela. Su solidaridad se convirtió en un ejemplo para los adultos que se dieron cita en el evento. El niño quiso hacer su aportación en esa parroquia aunque no pertenece a ella, por su vínculo con feligreses de ella y porque sabía que cada año recauda fondos para proyectos solidarios. Siempre desde el anonimato, dio una lección sin hacer ruido. Con austeridad puso en práctica el mandato de Jesús de ahorrar para poder dar, la idea de ayunar para dar limosna, la idea que se fraguó en su cabeza y que acabará sirviendo para que niños como él tengan un futuro mejor. 2 días después de que la Cámara de los Diputados de Argentina aprobase el proyecto que legalizará el aborto en el país, el Papa Francisco criticó esta supuesta moda y afirmó que el siglo pasado todo el mundo estaba escandalizado por lo que hacían los nazis para cuidar la pureza de la raza.
Sin embargo, hoy hacemos lo mismo pero con guantes blancos. El Papa, improvisando en su discurso, señaló que el aborto está de moda, es habitual. Cuando el embarazo se ve que quizá el niño no está bien o viene con cualquier cosa, la primera oferta es ¿lo tiramos? Homicidio de niños. Para resolver una vida tranquila se tira un inocente, manifestó. Para que se entendiera mejor, el Papa acudió a un ejemplo. Cuando era pequeño, la maestra nos enseñaba lo que hacían los espartanos cuando nacía un niño con malformaciones. Lo llevaban al monte y lo tiraban para abajo para cuidar la pureza de la raza. Hoy hacemos lo mismo, una atrocidad. ¿Por qué no se ven enanos por la calle? Porque el protocolo de muchos médicos dice, viene mal, fuera. Ante la penosa situación, Francisco planteó que los hijos se reciban como vienen, como Dios los manda, como Dios permite, y repitió que un matrimonio está formado por un hombre y una mujer. Hoy, duele decirlo, se habla de familias diversificadas, de distintos tipos de familia. Sí, es verdad que la palabra familia es análoga. Hay familias de estrellas, de árboles, de los animales. Pero la familia, imagen de Dios, hombre y mujer, es una sola, reiteró. El Papa además explicó que el nacimiento de hijos constituye la más grande inversión para un país y es la primera condición de su prosperidad futura. El 18 de junio, en la misa de Santa Marta, el Papa Francisco alertó sobre los peligros de la calumnia y denunció el control hegemónico de los medios de comunicación por parte de gobiernos sin escrúpulos para calumniar y destruir a los rivales. El Santo Padre explicó la primera lectura del día, un fragmento del libro primero de los Reyes, en el que se narra cómo la mujer de Ahab, rey de Israel, se valió de la calumnia para matar a Nabot y robarle su terreno. En este sentido, el Papa explicó que el martirio de Nabot es un antecedente del sacrificio de Jesús en la cruz, o del martirio de San Esteban, y de todos los mártires condenados con falsas acusaciones y calumnias. La calumnia de Ahab hacia Nabot es, según el parecer del Papa, paradigmática del modo de proceder de mucha gente, de muchos jefes de Estado y de gobierno. Se comienza con una mentira y tras ser destruida, ya sea a una persona o a una institución, se le juzga y condena. Hay muchas personas, muchos países destruidos por dictaduras malvadas y calumniadoras. Pensemos, por ejemplo, en las dictaduras del pasado siglo. Pensemos en las persecuciones contra los hebreos, por ejemplo. Una comunicación calumniosa contra los hebreos que los llevó a Auschwitz por no merecer vivir. Es un horror, pero un horror que continúa sucediendo hoy, en las pequeñas sociedades, en las personas de muchos países. El primer paso es apropiarse de la comunicación, y luego la destrucción, el juicio y la muerte. Francisco denunció la estrategia de muchos gobiernos. Una vez que los medios de comunicación han sido neutralizados, se comienza a juzgar a las instituciones que han sido debilitadas, se destruye a las personas, se las condena, y así avanza la dictadura. Las dictaduras, todas, han comenzado así, adulterando la comunicación, poniendo la información en manos de una persona sin escrúpulos, de un gobierno sin escrúpulos. En este sentido, el pontífice indicó que esta actitud también existe en el ámbito de las relaciones personales, cuando se calumnia o se difunden escándalos de otras personas. Comunicar escándalos es algo que tiene una seducción enorme. Se seduce con escándalos, las buenas noticias no seducen, lamentó el pontífice. El Papa Francisco ha hecho una donación de $100.000 a las víctimas del volcán de fuego que entró en erupción hace algunas semanas y que ha causado numerosos muertos y provocado desaparecidos. A través del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, el Papa Francisco ha establecido enviar esta primera contribución para ayudar a la población en esta fase de emergencia. El dinero será repartido en colaboración a la Nunciatura Apostólica entre las diócesis golpeadas por la catástrofe y empleada en obras de asistencia a las personas y a los territorios castigados por la erupción. La donación es parte de las ayudas que se están recogiendo en toda la Iglesia a través de las diferentes conferencias episcopales y organismos de caridad. La erupción del volcán de fuego en Guatemala, ocurrida el 3 de junio, ha causado al menos la muerte de 62 personas, 46 heridos y aproximadamente 1,7 millones de afectados en el país. En una entrevista concedida a la agencia de noticias Reuters, el Santo Padre resaltó que las mujeres no pueden acceder al orden sagrado. No se puede porque dogmáticamente no va. Juan Pablo II fue claro y cerró la puerta, y yo no vuelvo sobre esto. Era algo serio, no un capricho, aseguró el Papa. Respondiendo a la pregunta de Reuters sobre lo que diría a una mujer que realmente siente el fuerte deseo de convertirse en sacerdote, el pontífice señaló que existe la tentación de funcionalizar la reflexión sobre las mujeres en la Iglesia, que deben hacer esto, que tienen que ser esto otro. No, la dimensión de la mujer va más allá de las funciones, es algo más grande. Tras señalar que no hay iglesia sin mujeres,
Francisco destacó que la Iglesia es mujer, esposa de Cristo, y sobre esto se debe profundizar y trabajar, y no estar tranquilos porque funcionalizamos a las mujeres. Sí, se debe dar funciones, pero esto es poco, se debe ir más allá, aunque no con el sacerdocio que está reservado a los hombres. En ese sentido resaltó que no debemos reducir la presencia de la mujer en la Iglesia a la funcionalidad. El 20 de junio el Papa Francisco prosiguió con su catequesis sobre los mandamientos y señaló que el mundo no necesita de legalismos, sino cristianos con el corazón de hijos. Jesús es la palabra del Padre, no es la condena del Padre, explicó en la plaza de San Pedro. En su nueva catequesis afirmó que en la Biblia los mandamientos no viven para sí mismos, sino que son parte de una relación, la de la alianza entre Dios y su pueblo. Francisco explicó: el tentador, el diablo, quiere engañar al hombre y a la mujer sobre esta cuestión. Quiere convencerlos de que Dios les ha prohibido comer los frutos del árbol del bien y del mal para mantenerlos sometidos. El desafío es efectivamente este. La primera regla que Dios da al hombre es la imposición de un déspota que prohíbe y obliga, o la atención de un papá que cuida de sus pequeños y los protege de la autodestrucción, cuestionó el Papa. El hombre se enfrenta a esta encrucijada. ¿Dios me impone cosas o me cuida? ¿Sus mandamientos son una ley o contienen una palabra para cuidarme? ¿Dios es patrón o padre? Dios es padre, no lo olvidéis nunca. Incluso en las situaciones más difíciles, pensad que tenemos un padre que nos quiere a todos, afirmó el pontífice. Se ve cuando un hombre o una mujer han vivido este pasaje o no. La gente se da cuenta de si un cristiano razona como un hijo o como un esclavo. Y nosotros mismos recordamos si nuestros educadores nos cuidaron como padres y madres o si solo nos impusieron reglas. Los mandamientos son el camino hacia la libertad, porque son la palabra del Padre que nos hace libres en este camino, afirmó Francisco. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado. Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net. En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés. Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días cada media hora aquí en Radio HM 88.9 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre, la verdad. Gracias por habernos acompañado. Les han informado Marian Samino y María Fra. Hasta la próxima semana.